Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Deca Gamers y en esta oportunidad les estoy trayendo nuevo video del juego Age of Empires Mobile. Y hoy estaremos viendo prácticamente, como quien dice, estaremos viendo las pruebas que hemos realizado para lo que son marchas de caballería. Bien, van a estar viendo varios reportes, les tengo que dar las gracias a Ansu que me ayudó en esta oportunidad. Bien, y aquí tenemos con habilidades y todo. Bien, sé que alguno va a decir que esto no sirve de nada, pero bueno, el que lo quiera, el que le sirva, que lo tome como una prueba y bueno, que lo use. Quien quiera usarlo que lo haga, quien no, que lo deje de lado. Bien, acá vamos a tener todos los reportes y como siempre vamos a presentar al patrocinador de nuestro canal, Eneva, el sitio donde yo y miles de jugadores realizamos nuestras compras de AP Coins. Bien, y te da el mejor precio del mercado, prácticamente tenés 10% de cashback. Fíjense que prácticamente, yo que sé, si querés comprar un paquete de 9.999 AP Coins, tenés que va a estar en 2.214, cuando en la página oficial, esto es en pesos mexicanos, en la página oficial está 2.230. Bien, te estás ahorrando unos pesos y encima menos 10% te quedan 1.900 y algo. O sea, prácticamente tenés para ganar. Lo mismo si querés comprar el paquete de 448, bien, o sea, este 1.999 AP Coins. Si querés comprar este paquetito, bien, te va a estar costando 451 en la página oficial y 448 en Eneva, menos el 10%, te queda en 400. Bien, te ahorras una muy buena cantidad de dinero en Eneva, así que no te lo pierdas. También vas a estar participando por lo que es el pozo, o sea, de un paquete, primer premio, un paquete de 4.999 AP Coins, que voy a estar haciendo el sorteo el lunes seguramente, y 5 paquetes de 1.999 AP Coins. Bien, todo eso participás comprando en Eneva también, así que no te lo pierdas. Vamos prácticamente al video. No olviden suscribirse, dar like y compartir. Y por supuesto, si sos un jugador pay to win, compra en Eneva con mi link, que me ayudas muchísimo para poder seguir realizando los sorteos. Bien, vamos a ir a la compilación que tengo, que seguramente les va a servir. Bien, aquí vamos a ver prácticamente las pruebas. Y van a ver que tenemos varios héroes, varias marchas aquí. Por lo tanto es muy, pero muy importante bien poderlo ver y poder apreciar los resultados. Bien, acá vamos a tener lo que son las marchas de Lu Bu con Guan Yu y Attila, y Lu Bu con Attila y Ragni. Bien, esas variantes que se están haciendo ahí y prácticamente se la come en dos panes. Que quizás a alguno no lo quiera, no le guste, no les agrade. Y bueno, acá la otra variante, porque cambiando el lugar. Primero fue, si no me equivoco, es Ragni Attila y luego pusimos Attila Ragni. Más o menos así. Y prácticamente el resultado es casi el mismo. O sea, puede soportar un poco más, un poco menos. Bien, dar algún resultado que otro, pero no varía demasiado. Bien, en ambos casos termina ganando lo que es el héroe Lu Bu con Guan Yu y Attila. Después, como les digo, les puede gustar o no, pero prácticamente tenemos eso. Ahí tienen prácticamente, bien, lo que les decía. Guan Yu Attila y Attila Ragni. Y bueno, aquí vamos con más pruebas. En esta oportunidad seguimos haciendo varias pruebas allí. Bien, colocando distintas formaciones y eso, corrigiendo quizás algún error que se pueda haber dado. Al final estaremos viendo los reportes como siempre hacemos, así que eso no va a tener ningún desperdicio. No se lo pierdan, sigan mirando el video. Acá tienen las marchas, prácticamente las pruebas que hemos realizado. En varias oportunidades mostramos un poco el reporte. Bien, acá tenemos nuevamente a Lu Bu con Guan Yu y eso, y lo mismo, bien. Y allá tenemos a Ragni y listo, no hay mucho que hacer. Esas son las variantes que se han dado, para que no digan otra cosa. Acá vamos a estar probando ahora a Lu Bu versus, en este momento, si no me equivoco, ahí tenemos a el Cid. Bien, con su correspondiente emparejamiento, sus marchas, sus cosas. Y haciendo las pruebas correspondientes. Vamos a probar también a Belisario, por supuesto, como no puede ser de otra forma.
que es prácticamente el último héroe que ha salido para caballería. Hasta este momento es el que tenemos disponible, bien, los que tenemos disponible en el juego. Y bueno, estaremos haciendo las pruebas para tratar de darle la mayor cantidad de opciones y que ustedes vean si va a valer la pena invertir en Belisario para caballería o si realmente debería seguir con Lu. Y acá tenemos lo que les mostraba, ¿no? En este caso ya cambiamos y colocamos a Tamerlane en esa oportunidad. Bueno, acá vamos a hacer más pruebas. Bien, acá ya tenemos prácticamente a el héroe Lu Bu, Tamerlane y Attila versus, si no me equivoco, debería ser Lu Bu con Guan Yu y Attila, bien. Pero creo que acá, no sé si hubo un error y pusimos a Ragni, que seguramente lo estaremos mostrando. Bien, están todos los reportes igual, lo van a poder ver. Y ahí ya estamos haciendo pruebas. Vamos a verlo en los reportes. Acá ya estamos haciendo las pruebas, por ejemplo, con Belisario. Acá vamos a tener en una de las partes a Belisario con... se me va un poco el nombre. Belisario con Aníbal y el otro es Ahsoka. Y del otro lado es Belisario, Aníbal, Constantino. Y bueno, ahí ya van a ver las variantes un poco y cuál es el que va a estar dando mejores resultados. Bien, porque también queremos probar cuál de las dos marchas va a ir bastante mejor. O sea, cuál sería la mejor opción para utilizar. Bien, muchos dirán estas pruebas no sirven. Pero bueno, como les digo, o sea, aquel que lo quiere usar, que diga, bueno, quiero usarlo como una pequeña guía y les resulta de utilidad, hágalo, deje su like, comparta y bueno, suscríbanse al canal como siempre les digo. Prácticamente acá estamos viendo que o sea, en ese 1 versus 1 estaría dando mejores resultados lo que es con Constantino, bien, no tanto colocar al otro héroe. Y acá seguimos prácticamente, tenemos Lu nuevamente probándolo. Creo que en esta sí puede ser que sea con Tamerlane de un lado y del otro lado con Guan Yu. Bien, y ahí vamos viendo un poco las posibles variantes que se van dando. Al principio puede parecer ciertas cosas, pero luego como que se activa y termina venciendo. O sea, parecía, dijimos, bueno, va a terminar ganando el otro y termina ganando este. Acá ya viendo a ver cuál de los dos es mejor. Si es mejor Belisario con sus correspondientes héroes, Aníbal y Constantino, o Lu Bu, por supuesto, con Tamerlane y Attila, como no puede ser de otra forma. Y fíjense, prácticamente el resultado es muy claro. No hay mucho más que hacer allí, o sea, no tienen muchas vueltas. Bien, quedan algunas pruebas, o sea, decir, bueno, vamos a probar a algún otro héroe, pero ahí fíjense prácticamente en el reporte. Bien, y ahora, bueno, es probar a ver si el Cid va mejor con o sea, es mejor opción contra Belisario. Bien, acá tenemos, si no me equivoco, es el Cid con Saladino y Tarik en esta oportunidad. Y bueno, ver si vencía uno u otro. Y acá vemos que se van dando, parece que va a ir ganando el Cid. Prácticamente que parecería que vencería, pero demora un poco. Y como que se está equilibrando un poco más la batalla. Tenemos 50 y algo. O sea, está aguantando. Y ya prácticamente el Cid sigue bajando. 44, 46, 41, 40, 36, 38. Va equilibrado. 33, 35. Bien, 33, 30, 30. Es como que se van dando 21, 30, 28, 21. Está como equilibrada la batalla. Y parece que cualquiera de las dos marchas pueden ganar. Demora tiempo. O sea, es como que van a llevar un buen tiempo y eso termina dando algún resultado que puede ser algo inesperado, capaz que no, ¿no? O sea, fíjense, ahí tenemos Belisario nuevamente, que prácticamente con Tarik está equilibrado, pero termina ganando prácticamente Belisario. Acá cambiamos y colocamos a Burra, ¿bien? O sea, prácticamente lo que queríamos hacer era eso, o sea, probar la variante y ver cuál era mejor, y fíjense en que aparentemente es más efectiva colocar a Burra. O sea, el Cid con Saladino y Burra aparentemente sería una mejor opción a considerar y colocar u utilizar que colocando a Tarik. No tenemos a Tomiris. Bien, no nos dieron la posibilidad de conseguir a Tomiris. No la han desbloqueada acá, por desgracia. Por lo tanto, no podemos probar otras marchas. Bien, estamos sujetos a esas dos. Saladino con Burra y Saladino
con Tarik. Bien, acá prácticamente es algo bastante distinto. Bien, fíjense. Difiere bastante el resultado. El Cid es muchísimo mejor con Burra y Saladino. Así que está. Y bueno, más o menos por acá estaríamos quedando. Y no habría mucho más. Bien, ahora iríamos a los reportes prácticamente. Para que ustedes puedan verlos. No sé si se me quedó muy grande. No, está bien la pantalla. Bien, acá tenemos el primer reporte. Bien, hace una hora. Fíjense que estuvimos bastante tiempo. Lleva tiempo hacer las pruebas. Y en este caso, por ejemplo, fíjense que estábamos utilizando, bien, Lu Bu con Guangxu y Attila. Y acá estábamos usando a Lu Bu con Attila y Ragni. Bien, tiene esas diferencias medias extrañas ahí de lo que hay. Hay como unas diferencias. Prácticamente acá me equivoqué y utilicé... tenía mercenarios colocados. Por eso le decía a veces corregir. Entonces decidimos hacer una segunda prueba. Bien, corrigiendo ese detalle. Bueno, decía, no sirve porque esto, el otro y aquello. Bueno, a ver, corregimos. Bien. Acá colocamos caballería. Caballería común. Me había dado cuenta que él no había llevado mercenarios. Y bueno, termina variando 212 a 277. Termina variando no demasiado. No hace tanta diferencia. Pero había que hacerlo. Bien, 8 y 8. Porque acá quedaba, o sea, en 13 y 8. O sea, entonces, bueno, más equilibrado. Bien, que estuviera en ese sentido. Para que no me puedan decir nada. Bien, prácticamente las habilidades seleccionadas correspondientes. Y bueno, ahí un poco los resultados que estaríamos dando. Luego vemos que cambiamos. Decimos, bueno, vamos a cambiar. Fíjense en que acá, o sea, te queda 3000 y pico de los héroes no sé qué, y acá nos quedarían 2000 y algo. O sea, estamos todas las mismas estrellas, todo eso, con los talentos, con todo. Y varía bastante. Bien. Acá le fue mejor, prácticamente de 200 y pico a 300. O sea, cambiando de lugar a Ragni. Ragni acá, no al final. Ragni en el medio le va mejor. Y acá tenemos, por ejemplo, que estábamos peleando. Acá utilizamos a Lu Bu con Tamerlane y Attila contra el héroe, el Cid, Saladino y Burra. Bien, prácticamente están bastante bien acá. Acá hay diferencia, pero bueno, una linda paliza le da prácticamente. Luego seguimos haciendo más pruebas. Bien, acá nuevamente decimos probar a Lu Bu con Tamerlane y Attila contra esta marcha. Bien, que nos da este resultado. Y acá abajo prácticamente bajamos. Probamos luego Belisario, las variantes, ¿no? Las dos variantes. Y acá probamos ahora sí prácticamente esta marcha con esta. Y listo. O sea, hicimos las distintas pruebas. Más equilibrado, fíjense. Este otro no tanto. Ahí prácticamente. Y Belisario de esta marcha le va mejor que con esta. Bien, o sea, Sokka no, al menos no rinde en esta posición. Lo que sí, seguramente alguno me va a decir, Eves, no probaste a Constantino con Ahsoka ahí juntos y eso. No lo probamos. Pero bueno, está, es lo que hay. Acá tenemos a esta marcha, acá Guangxu. Y bueno, ese es el resultado. Acá tenemos esto. Bien, acá estaría prácticamente bastante claro quién gana. Acá sí hubo una derrota. O sea, acá vemos Belisario con Aníbal y Constantino.
contra Taric. Y bueno, acá bien van a ver que prácticamente es mejor Burra porque prácticamente termina ganando. En vez de perder, como nos pasó acá con Taric, terminas ganando. Bien, o sea, esa heroína es mejor en esta opción ahí. Para jugadores free to play, dentro de todo, más o menos ahí, ¿no? Va a ser mucho mejor colocar a Burra que colocar a Taric. Y el día de mañana si tienen a Tomir, y bueno, colocarán a Tomir por ahí. Verán qué hacen. O sea, qué es lo que logran, ¿no? Eso. Jamás intentes oprimirme. Soy dueño. Irá bien. Así que bueno, esto es la guía, el video, espero que les guste. Bien, de caballería. También tenemos el de infantería, va de espadachines. Así que bueno, muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima, que tengan un gran juego. Este fue otro video de Kagamer. Ya en un par de horas estará dando toda la parte del ¿cómo es? Del KVK. Bien, fíjense. De 11 a 14, 59 a las 15 más o menos. O sea, se va a estar dando la contienda del Palacio de Auro. Acá tenemos que pelear. El 314 está mucho más fuerte. Contra el 397 prácticamente no va a haber mucho para hacer. Pero bueno, es lo que hay. Bien, lo tendremos esto también. Así que bueno, espero que les guste el video. Muchas gracias por todo. Nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima. Que tengan un gran juego. Este fue otro video de Kagamer. Suscríbanse, den like. Compren en EVA que me ayudan muchísimo. Hasta la próxima.